para que pueda, pues, ya entrar al metabolismo de carbohidratos. Entonces, bueno, estas son otras rutas de degradación de monosacáridos. Como les digo, bueno, aquí está este esquema que nos sirve para entender precisamente eso. Entonces, nosotros cuando en nuestra dieta consumimos alimentos, pues los alimentos podrán tener diferentes tipos de glúcidos o de azúcares o de carbohidratos. Todos son sinónimos. Entre ellos vamos a encontrar polisacáridos como el almidón. El almidón, pues ya dijimos que está presente en las papas, en el plátano, en muchos vegetales y en frutas también. Y bueno, en harinas, en granos. Entonces, ese almidón, pues las plantas lo utilizan para almacenar ahí monómeros de glucosa, digamos, como formando este polisacárido. Entonces, cuando nosotros nos comemos algún alimento de ese tipo, pues tenemos enzimas, tanto en la boca, tenemos una amilasa, alfa amilasa, que pues puede estar en la saliva o que también se segrega en el jugo pancreático, y esa va a la sangre, y entonces, bueno, el almidón ahí es donde va a romperse, se rompe en dextrinas, en maltotriosas y en maltosas, y luego esas se siguen rompiendo hasta obtener glucosa. Eso es con respecto al almidón. Algunos disacáridos que pueden estar presentes en la dieta, pues son la maltosa. ¿Recuerdan la maltosa de qué estaba hecha? ¿No se acuerdan? José Israel, ¿qué es la maltosa? Ah, perdón, maestra, es que no lo podía activar. Pues era como, es un disacárido formado por, ¿cómo se llama? Por varias glucosas, algo así. Por dos glucosas, ¿verdad? Entonces, la maltosa, chicos, es un disacárido, como dice José, que está formado por dos glucosas. Entonces, cuando el disacárido de dos glucosas se rompe en dos, pues vamos a tener ahí pues dos glucosas. Entonces, cada glucosa va a poder iniciar su glucólisis sin problema. ¿Cuándo es cuando vamos a poder reencontrar por ahí alguna situación un poquito distinta? Pues cuando tenemos lactosa y sacarosa. Si recuerdan, la lactosa estaba formada de galactosa, que es un monosacárido, la galactosa, y glucosa. Entonces, la galactosa pues va a tener que, se absorbe al intestino, pero una vez que se absorbe tendrá que pues buscar la manera de entrar a la glucólisis, y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Lo mismo la sacarosa. La sacarosa es un disacárido compuesto de fructosa y glucosa. Entonces va a necesitar romperse en dos. Primero que nada, la fructosa y la glucosa se absorben, y la fructosa pues va a entrar a la glucólisis en un punto distinto que donde inicia la glucosa, que es justo lo que vamos a revisar. Entonces, bueno, ya vimos esos disacáridos, sacarosa, que por medio de esta enzima que se llama sacarasa, se rompe en fructosa y glucosa. La lactosa, que por medio de la enzima llamada lactasa, se romperá en galactosa y glucosa. Y la maltosa, que cuando se ve, digamos, afectada por la acción enzimática de la maltasa, nos va a dar como producto dos glucosas. Entonces, pues ya las glucosas pueden realizar la glucólisis, pero ¿qué pasa con la fructosa y con la galactosa? Bueno, la fructosa, chicos, si recuerdan, en la glucólisis, de hecho, vemos la fructosa en algún punto de la vía metabólica. Primero, la primera reacción era la glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato, se isomeriza hasta el punto de formar fructosa 6-fosfato. Entonces, la fructosa, cuando está en el músculo, se fosforila a glucosa 6-fosfato, y ahí ya va a entrar a la glucólisis, pero se perdió las primeras reacciones. Y cuando hay fructosa en el hígado, que es otro órgano del cuerpo, se convierte
a gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que de la fructosa se rompen dos y se obtienen dos diferentes triosas. Una es el gliceraldehído 3-fosfato y la otra es la dihidroxiacetona. Entonces, la fructosa en el hígado entra a la glucólisis en este punto. Y bueno, aquí están las estructuras. Eso era la fructosa. La fructosa es una cetosa, recuerden, tiene un grupo cetónico. En el caso de la galactosa que tenemos en la parte de arriba, pues esta tiene una estructura muy parecida a la glucosa. Pueden notar que aquí en el carbono 4, la glucosa tiene el OH hacia el lado derecho. La galactosa es idéntica que la glucosa en todo lo demás, a excepción de que en este carbono número 4, la galactosa tiene su OH hacia el lado izquierdo. Entonces es fácil pues que la galactosa se convierta en glucosa. Ahorita vamos a ver cómo. Existe este sistema, chicos, que lo que hace es que primero esa galactosa se fosforila, o sea, gana un fosfato. Y ahora será galactosa 1-fosfato. Después la enzima que actúa, bueno, esa enzima que actúa en esa fosforilación se llama quinasa o sinasa. Posteriormente, esa galactosa 1-fosfato se logra isomerizar, o sea, cambia su acomodo hasta obtener glucosa 1-fosfato. ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues porque son muy parecidas sus estructuras. Van a tener el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de oxígeno y el mismo número de átomos de hidrógeno. Solo se cambia su acomodo. Y para que ese cambio de acomodo pueda ocurrir, se utiliza una molécula de UDP, glucosa. Entonces, ayuda a catalizar esa reacción. Pero aquí lo importante pues es que vamos a obtener glucosa 1-fosfato. Y entonces ya esa glucosa 1-fosfato puede cambiar su fosfato de lugar al fosfato 6, perdón, al carbono 6, obteniendo glucosa 6-fosfato, que es esta. Entonces ya aquí se incorpora el producto de la galactosa a la vía de la glucólisis. ¿Alguna duda? Chicos. Creo que no. Ok, entonces nada más era revisar eso, porque nos había hecho falta. Ya una vez que revisamos eso, pues ya seguiría toda la glucólisis normal para esos carbohidratos, para esos monosacáridos, toda la glucólisis. Si hay oxígeno, puede ocurrir el cambio o la transformación a acetilcoenzima A y posteriormente la respiración celular, que sería la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Eso sería ya como seguiría la ruta. Lo mismo, si llegara a haber una ausencia de oxígeno, pues puede ocurrir alguna fermentación. Y bueno, ahora sí podemos continuar con lo que nos hacía falta revisar, que es pues la parte ya del glucógeno. Entonces, quiero iniciar preguntándoles, chicos, ¿qué es el glucógeno? ¿Qué investigaron? Es un polisacárido de reserva energética. Okay, un polisacárido de reserva energética, muy bien. ¿De qué se compone, Daniel? ¿Qué revisaste? ¿O alguien más? ¿Qué revisó? ¿Cómo está compuesto el glucógeno? Bueno, yo investigué que está formado por varias cadenas. Contiene de 12 a 18 unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos.
A uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace glucosídico, tal y como sucede en la amilopectina. Ok, entonces son varias glucosas unidas por enlaces glucosídicos, ¿verdad? Es un polisacárido, o sea que tiene muchas unidades de glucosa y es de reserva energética. ¿A qué se refiere que se utiliza como reserva energética? Bueno, imaginen nosotros, ¿no? A lo mejor, ¿quién ya desayunó hoy? ¿Ya desayunaron o están en ayunas? En proceso. En proceso, ok, bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, que tenemos muchas horas sin haber comido, pues yo me levanto y como sea me tengo que poner a hacer cosas, empiezo a pensar, a moverme. Entonces, pues como tal, quizá mi cuerpo ahorita no tiene glucosa de la que cené, o sea, esa ya se acabó, porque hasta dormidos estamos quemando y utilizando energía. ¿Qué es lo que hace el cuerpo y por qué es tan interesante esto? Pues acumula glucosas en el hígado y en el músculo principalmente. Ahí las está acumulando y entonces cuando yo ando en ayunas y que me salgo a correr, por ejemplo, pues utiliza en gran parte ese glucógeno, empieza a romperlo y entonces salen las glucositas ya rotas, ya separadas del glucógeno y pues van a comenzar todo el ciclo de hacer una glucólisis, de obtener energía, todo normal. Y bueno, ¿por qué es útil? Pues porque no siempre estamos comiendo mientras estamos haciendo las cosas. Entonces, el cuerpo es sabio y pues está guardando ahí energía para cuando sea necesaria y que no tengamos la forma de alimentarnos en ese punto. Entonces, por eso es que es tan importante hablar del glucógeno, porque al final de cuentas, pues nos permite andar sin comer un buen rato y a lo mejor ya alguna vez sí les ha pasado que ya llevan mucho tiempo sin comer y hasta les empieza a doler la cabeza. ¿Por qué duele la cabeza? Pues porque el cerebro necesita glucosas. Entonces, bueno, pues de ahí parte esa importancia que tiene el glucógeno. Vamos a seguir hablando sobre esto. Entonces, bueno, como les digo, el glucógeno está presente en las células animales. Cuando hablábamos de los polisacáridos, decíamos que en las plantas también va a haber pues polisacáridos de reserva, pero en las plantas es el almidón. En los seres humanos y en los animales, el glucógeno es el polisacárido de reserva. ¿Dónde es donde vamos a encontrar más glucógeno? En el hígado. En el 10% del peso de nuestro hígado es glucógeno. Y en el músculo esquelético, que es pues el músculo que tiene, digamos, el que nos permite movernos, y en ese tipo de músculos vamos a tener un 3% del peso del músculo equivale al peso del glucógeno. Es un polímero de la glucosa, como ya mencionaron, y entonces es una manera en que se almacena esta glucosa dentro de las células y que le va a servir de reservorio energético, o sea, una reserva energética. Debido a que es un polisacárido, su peso molecular pues es muy alto, o sea, pesa mucho, tiene muchas glucosas, pero a pesar de eso, el glucógeno es soluble en agua. ¿Por qué es soluble en agua? Pues porque los carbohidratos, y como por ejemplo las glucosas que lo están conformando, pues tienen muchos OHs. Cuando una sustancia tiene OHs, significa que es una sustancia polar. Las sustancias polares son solubles en agua. Y bueno, como les decía, va a desempeñar una función similar a la que tiene el almidón en los vegetales, pero el glucógeno en las células animales. Bueno, aquí nos muestra cómo, en esta tabla lo que nos quiere decir es cómo se almacenan los carbohidratos en un ser humano. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes pesa unos 70 kilogramos. Si nosotros pesamos 70 kilogramos, esto es lo que equivaldría a nuestro peso pues de glucosas, ¿no? O sea, esto hablando del glucógeno hepático, o sea, el glucógeno hepático del hígado, pues son 90 gramos. El hígado pesa 1.8 kilogramos, de los cuales 90 gramos
son glucógeno. En los músculos, pues todo lo que tenemos de músculo, una persona de 70 kilogramos aproximadamente tendría unos 35 kilogramos de músculo, o sea, la mitad de su peso. De esos 35 kilogramos de músculo, 245 gramos son puro glucógeno. Y pues además de lo que tenemos de glucógeno en el hígado y en el músculo, también vamos a tener glucosa en la sangre, glucosa que anda pues ahí en la sangre, que es la glucosa extracelular. Y esas son unos 10 gramos. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que hay de glucógeno y glucosas, de carbohidratos, digamos, en el cuerpo, pues hay como 345 gramos para una persona de 70 kilogramos. Claro que va a depender si nuestro hígado es un poco más grande, un poco más chico, si tenemos más músculo o menos, ¿verdad? De nuestro peso, todo esto depende, pero digamos que podríamos decir que pues de glucógeno tendríamos como un tercio de un kilo en nuestro organismo. Y bueno, ya hablando de la molécula del glucógeno, es una estructura que tiene muchas ramificaciones. Ahorita vamos a ver cómo se ven. Las ramificaciones son más frecuentes en la zona central que en la periférica. Entonces vamos a ver que el glucógeno tiene una zona pues central muy ramificada y en la periferia, es decir, alrededor, pues no va a haber tanta ramificación. Aquí está un ejemplo, ¿no? Una imagen. Entonces tenemos todos estos como circulitos que vemos como transparentes, en realidad son hexágonos pequeñitos que lo que representan es a la glucosa. Y aquí en el centro, chicos, alcanzan a ver este circulito amarillo con una G. Ese circulito amarillo se llama glucogenina. La glucogenina es una proteína que es como el andamio sobre el cual se va a formar toda esta estructura polimérica de glucosas que conforma el glucógeno. Entonces, pues la glucogenina es necesaria para que se forme el glucógeno y podríamos decir que es una glucoproteína. ¿Por qué glucoproteína? Porque es una proteína con carbohidratos, entonces es glucoproteína, que tiene muchas glicosilaciones. Una glicosilación, pues, es esa unión de un carbohidrato a una proteína. Y bueno, todas las moléculas de glucógeno que nosotros veamos van a tener esa glucogenina a la cual se le unen todos estos pues, monómeros de glucosa y podemos ver que están pues ramificados, ¿verdad? Parece así como pues muchas ramitas. Entonces, ¿cómo se forman estas ramificaciones? Bueno, vamos a tener que el glucógeno, como ya dijimos, es un polímero que está formado por unidades de glucosa, pero la manera en que están unidas esas glucosas son distintas. Cuando vemos una cadena como lineal, como este tipo nada más, es un tipo de enlace. Y cuando vemos que sale una ramificación es porque ahí hay otro tipo de enlace. Entonces vamos a ver qué tipos de enlaces son los que están ahí involucrados. Para las cadenas normales, o sea, el enlace que existe entre estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, y así sucesivamente porque son cadenas muy largas, estos son enlaces alfa 1,4, así se llama. ¿Por qué alfa 1,4? Porque, bueno, vemos que el oxígeno que está uniendo a estas dos moléculas de glucosa queda en alfa. Recuerden que cuando hablábamos de monosacáridos alfa o de carbohidratos alfa, es porque el OH estaba hacia abajo. Entonces aquí el oxígeno que permite esa unión queda hacia abajo, por eso se llama alfa el enlace. Y 1,4 porque es entre el carbono 1 de esta glucosa y el carbono 4 de esta otra glucosa. Entonces, mayoritariamente las cadenas se van a dar por enlaces alfa 1,4. Cuando nosotros veamos una ramificación, como podemos ver aquí en este zoom que se supone que le están dando a la imagen, esa ramificación, chicos, se da o la vemos como una ramificación
porque aquí el enlace es distinto. Entonces, igual, son dos glucosas que están unidas, pero ahora el enlace es entre el carbono 1 de una de ellas y el carbono 6 de la otra. Entonces, estos tipos de enlaces se llaman alfa 1,6. Por eso es que podemos apreciar que en el glucógeno va a haber algunas ramificaciones por el tipo de enlace que las forma. ¿Cuál es la ventaja de tener glucógeno? Bueno, ya un poquito lo mencioné, pero vamos a recordar, pues, que, bueno, para empezar, vamos a tener glucógeno en el músculo y cuando el glucógeno se rompe, pues se va a liberar glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato se puede convertir en glucosa 6-fosfato, que es la que se utiliza, pues, en la glucólisis. Y entonces, pues, el músculo va a poder llevar a cabo la glucólisis dentro del mismo sin ningún problema, con, pues, justamente para generar energía y poder estar en movimiento. Eso es hablando del glucógeno muscular. En el caso del glucógeno hepático, pues también sirve para estar ahí almacenando glucosa, pero no es tanto para que esas glucosas las utilice el mismo hígado, sino que más bien exporta la glucosa a diferentes zonas del cuerpo donde son necesarias y además pues permite mantener una concentración de glucosa en sangre normal cuando estamos en estado de ayuno. Entonces, era el ejemplo que les decía, a lo mejor ustedes se despiertan, toman su clase de las 7 y desayunan hasta las 11 de la mañana, puede ser, a lo mejor ya llevan desde las 11 de la noche de ayer que no cenan, tienen 12 horas de ayuno. Entonces, durante ese estado de ayuno, la glucosa no se nos va a cero. O sea, nuestra sangre sigue teniendo ciertas concentraciones de glucosa. ¿Y eso a qué se debe? Se debe al glucógeno hepático que se rompe, se libera a la sangre y entonces pues permite que en la sangre haya una cantidad de glucosa adecuada para llevar a cabo nuestras funciones. Y a lo mejor lo han escuchado cuando una persona pues que tiene diabetes o algo así, alguna enfermedad de ese tipo, que se hacen una prueba de glucosa en ayunas. La gente que tiene diabetes en ayunas tiene niveles de glucosa muy altos porque los órganos, las células no pueden captar la glucosa. Una persona normal que no tiene esta enfermedad, pues sus niveles de glucosa en sangre en ayunas son pues mucho más bajos que cuando acabamos de comer. Como quiera tenemos cierto nivel de glucosa en sangre, por esto que les comento, pero sí va a ser más baja que cuando estamos en un estado postprandial, es decir, después de comer, que tenemos niveles de glucosa pues mucho más altos. Y bueno, las unidades de glucosa, ¿cómo se van a separar? O sea, yo ya vi que el glucógeno está formado por muchas glucosas, pero ¿cómo se separan? ¿Cómo se rompen? Bueno, eso se da principalmente por un mecanismo que se llama fosforólisis y ahorita lo vamos a revisar. En el organismo, tanto en el hígado como en el músculo, el glucógeno se puede romper muy fácilmente hacia glucosa por medio de fosforólisis. Entonces vamos a ver qué es la fosforólisis. Cuando hablemos de fosforólisis del glucógeno, lo que estamos pues discutiendo es la glucogenólisis. Glucogenólisis, chicos. Entonces es glucógeno. Si leen el nombre nos podemos dar cuenta qué es lo que pasa. Esto pues es el glucógeno y lisis. Lisis es rompimiento. Por eso se llama así este proceso. Entonces, bueno, la glucogenólisis es el rompimiento del glucógeno. ¿Cómo ocurre este rompimiento? Bueno, ya les dije que el proceso se llama fosforólisis. ¿Por qué fosforólisis? Bueno, para iniciar, la enzima que está actuando se llama glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Bueno, va a romper los enlaces que existen entre moléculas de glucosa en el glucógeno, pero como el nombre lo dice, dice fosfo. Entonces, lo que hace es que mete un fosfato inorgánico a una de las moléculas de glucosa. La glucosa que se está desprendiendo le pega este fosfato inorgánico. Entonces, ahora, ¿dónde se lo pega? En el carbono 1, que es el que estaba unido
al carbono 4 del resto de la molécula de glucógeno. Entonces, esa molécula de glucosa que separó esta enzima, la glucógeno fosforilasa, queda con un fosfato. Por lo tanto, podemos llamarla glucosa 1-fosfato. 1 porque está en el carbono 1. Y entonces, pues, el producto de esta escisión, de este corte, de este rompimiento, es precisamente la glucosa 1-fosfato. ¿Por qué es ventajoso esto? Pues porque ya está fosforilado. Si se acuerdan cuando hablamos de la glucosa, decíamos, bueno, está la glucosa en la sangre, la absorben las células. ¿Y qué es lo primero que hacía la célula cuando entraba la glucosa? ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis, chicos? ¿De glucosa a qué? Esta información la tienen que traer a glucosa 6-fosfato, exacto. Entonces, si normalmente para que ocurra este proceso metabólico de la glucosa, lo primero que ocurre es que se fosforila la glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato, y aquí el producto ya está fosforilado, pues eso está súper bien, porque entonces ya me ahorro un ATP. Acuérdense que aquí entraba un ATP en la glucólisis para fosforilar a esa glucosa. Entonces, bueno, cuando ocurre el proceso de glucogenólisis, el producto de la escisión o del rompimiento que nos da esa glucógeno fosforilasa ya trae ese fosfato. Está en el carbono 1, o sea, se va a tener que mover al carbono 6, pero ya tiene su fosfato. Entonces, ahora lo que falta ver es cómo se convierte después a glucosa 6-fosfato. Y bueno, cabe destacarse, chicos, que ¿de dónde se van a estar haciendo estos rompimientos? Pues de los extremos. Aquí, donde está en el extremo, es donde actúa la glucógeno fosforilasa y así va a ir cortando. ¿Hasta cuándo podrá cortar? Pues hasta que llegue a una ramificación. Ahí ya no vas a saber muy bien qué hacer. Bueno, aquí está otra representación de lo que hace la glucógeno fosforilasa. Aquí esto representa que va cortando uno por uno, ¿no? Aquí va cortando, y hasta que ya se queda sin nada. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Bueno, a lo mejor nosotros decimos, ¿y por qué no le sigue con este enlace y con este y con este? Bueno, la glucógeno fosforilasa, chicos, ya cuando le quedan 3 unidades de glucosa antes de la que está ramificada, ahí le para. Así es su mecanismo. Entonces, hasta ahí va a llegar. Y después, la enzima que actúa se llama enzima desramificante, o sea, que quita la ramificación. Este tipo de enzima tiene 2 actividades. Una actividad que es de transferasa, o sea, de que mueve algunas glucosas, y otra actividad que es de glucosidasa, o sea, que rompe. Aquí ya sería el punto en el que nos quedamos. Hasta aquí llegó la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima desramificante? Corta este segmento, digamos, este trío de glucosas que ya la fosforilasa ya no pudo, las corta y las transfiere hacia acá. ¿Sí están viendo cómo transfiere ese pedacito a otra ramificación? Y entonces ya dejó solita esta glucosa, que es la de la ramificación. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Por medio de la acción glucosidasa, rompe ahora ese enlace, el 1,6. El alfa 1,6 lo rompe la enzima desramificante y pues se obtiene glucosa. Esta glucosa ya puede salir y ahora ya seguirá, pues la glucógeno fosforilasa va a seguir rompiendo hasta que esto se siga repitiendo. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Ok.
bueno, aquí está otro esquema, ¿no? En el primero, mueve esos tres hacia otro lado, donde no le estorben a la glucosa que está ramificada, corta esa glucosa ramificada y luego la glucógeno fosforilasa pues ya puede seguir rompiendo estas porque ya no están en una ramificación. Y así seguirá rompiendo, rompiendo. Aquí ya no tiene ramificación, así que puede continuar hasta que llegue a un punto donde sí haya una ramificación y entonces sí va a actuar la enzima desramificante, primero transfiere y luego rompe. Y bueno, como les decía, lo que se obtiene de la glucosa, perdón, de la glucógeno fosforilasa es glucosa 1-fosfato. Aquí está el fosfato en el carbono número 1. Entonces, para que esa glucosa 1-fosfato pueda, como quien dice, pues, entrar a las vías metabólicas, necesita estar como glucosa 6-fosfato, no 1-fosfato. Y entonces esa glucosa 6-fosfato se obtiene por medio de otra reacción. Esta reacción está catalizada por la fosfoglucomutasa. Fosfo, porque fosfogluco, pues de que es glucosa con algún fosfato, mutasa de que cambia el lugar del fosfato. A eso se refiere el nombre de la enzima. Y entonces el fosfato que estaba en el carbono 1, por medio de la fosfoglucomutasa, se mueve al carbono 6. Aquí ya está en el carbono 6. Y entonces ahora sí, esa glucosa 6-fosfato puede entrar a la glucólisis, continuar con el ciclo de Krebs y así sucesivamente. Entonces son, digamos, 3 las enzimas involucradas en esta parte de la glucogenólisis. La primera sería la glucógeno fosforilasa, que actúa sobre los enlaces alfa 1,4. Después la enzima desramificante, que tiene 2 acciones, la acción de transferasa y la acción de romper la glucosa que está en la ramificación. Y por último, la fosfoglucomutasa, que lo que permite es que esa glucosa 1-fosfato que se libera por el rompimiento por la fosforólisis pueda pues entrar al resto de las vías metabólicas. ¿Qué destino tiene esa glucosa 6-fosfato? Pues eso va a depender de dónde estemos. Si estamos hablando del hígado, o sea que este era glucógeno hepático, vamos a ponerle aquí la forma del hígado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa glucosa? Bueno, hay otra enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que solamente existe en el hígado, que separa ese 6-fosfato, se lo quita y deja la glucosa solita. ¿Por qué la quiere dejar solita? Pues para que pueda salir a la sangre. Recuerden, la glucosa cuando está fosforilada está dentro de las células. Si se desfosforila, sale a la sangre. Entonces, por eso. Y la enzima responsable de esto es la glucosa 6-fosfatasa. El hígado, como les decía, se encarga de que la sangre tenga los niveles adecuados de glucosa. Por eso es importante que en este panorama, pues la glucosa pueda salir hacia el torrente sanguíneo. Y va a ser clave, pues, para muchos procesos y todos los tejidos que se irrigan a través de la sangre. Y en el caso de cuando estamos hablando de otros tejidos, pues no hay glucosa 6-fosfatasa. Esa, como les decía, solamente está en el hígado. Entonces, cuando ocurre esto de la fosforólisis y luego la mutasa que actúa formando la glucosa 6-fosfato, pues más bien esto se destina simplemente a procesos de glucólisis y después ciclo de Krebs y todo lo que ya revisamos. Entonces, en el músculo, más bien ese glucógeno que tenemos en músculo, pues es para el uso propio del músculo, para él solito tener la manera de obtener energía. En el hígado, sí, va a liberarse esa glucosa hacia todo el cuerpo, por medio de la sangre. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Ok. Entonces, ¿cómo se regula la glucogenólisis? O sea, ¿cómo le hace el cuerpo para saber si necesita romper la glucosa, ¿verdad? A lo mejor ahorita más adelante vamos a ver el proceso por el cual se forma el glucógeno, pero también está este proceso cuando se rompe el glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que va
a marcar la pauta hacia si se tiene que formar o si se tiene que romper. Bueno, eso depende, chicos, principalmente de una enzima, perdón, una hormona que se llama glucagón. El glucagón es una hormona que se segrega en el páncreas y que tiene una acción sobre el hígado. ¿Cómo es que funciona esto? Vamos a verlo en términos muy, muy generales. Imaginen, como les decía, que están en ayunas, tienen un nivel bajito de glucosa en su sangre. El páncreas, que es otro órgano pues que está como parte del sistema digestivo, el páncreas va a darse cuenta, recibe esta señal de que el nivel de glucosa está muy bajo y entonces empieza a segregar esa hormona que se llama glucagón. Cuando segrega la hormona, pues se va a la sangre. El glucagón llega, digamos, al hígado. El hígado recibe ahora la señal del glucagón y cuando el glucagón está ahí presente, el hígado se da cuenta que entonces hace falta más glucosa en la sangre. ¿Y qué es lo que hace? Pues activa la glucogenólisis. Dice, bueno, voy a empezar a romper mi glucógeno para liberarlo a la sangre y que se restablezca el nivel de glucosa en sangre, o sea, que se vuelva normal nuevamente. El glucagón tiene la acción contraria que la insulina. A lo mejor la insulina la han escuchado cuando hablan de diabetes, es algo bastante común utilizar este término. La insulina hace lo contrario. Cuando hay niveles muy, muy altos de glucosa en sangre, el páncreas segrega la insulina y las células empiezan a captar más glucosa para que otra vez se balancee el nivel de glucosa. Pero ahorita pues estamos hablando más bien de cuando hay niveles bajos, porque estamos hablando de glucogenólisis. Entonces, un factor es el glucagón y otro factor que tiene que ver es la epinefrina o la adrenalina. Esta es otra hormona que vamos a ver cómo actúa. Igual se va a unir a un receptor que tienen las células. Este receptor genera, bueno, cuando se une al receptor se genera una cascada de señales de reacciones diversas que va a desembocar en que se fosforile, digamos, la glucógeno fosforilasa. Y lo que hace es que, pues, la activa. Entonces, esas reacciones que ocurren activan la glucógeno fosforilasa y entonces, pues ya, inicia la fosforilación. Y a su vez, cuando no hay esa epinefrina, pues puede inactivarse la glucógeno fosforilasa. Entonces, el glucagón activa la vía, la insulina la apaga, digamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya sé que es mucha información. No, maestra. Ok. Pero bueno, chicos, ahí hay que ponerse a estudiar diario, yo creo. Ok, ya hablamos de la glucógeno-lisis, cuando se rompe el glucógeno. Ahora vamos a hablar de lo contrario, que es la glucógeno-génesis. Glucógeno-génesis se refiere a que se forma, se sintetiza. Entonces vamos a poner aquí síntesis de glucógeno. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno en la glucógenogénesis? Se sintetiza a partir de la glucosa. ¿Dónde ocurre este proceso? En el citoplasma de algunas células. Es contraria, como les digo, a la glucogenólisis, pero aquí lo curioso es que se utilizan enzimas distintas. No son las mismas enzimas que ya habíamos mencionado para la glucogenólisis. Y, bueno, ocurre en el hígado y en el músculo. Se activa cuando estamos con excesos de glucosa en sangre. Entonces, después de comer, yo tengo mucha glucosa en mi sangre, se activa la glucogenogénesis para formar glucógeno, meterlo en las células y ahí guardarlo y que mi nivel de sangre pues esté normal. Y bueno, también está regulado por hormonas. Entonces, las mismas hormonas que vimos que regulaban la
glucogenólisis van a estar regulando la glucogenogénesis. ¿Qué enzimas son las que están involucradas en este proceso? La glucógeno sintasa y la enzima ramificante. Entonces aquí, diferente a lo que habíamos visto anteriormente, pues es una glucógeno sintasa, o sea que va a formar glucógeno, y una enzima ramificante, pues porque se forman estas ramificaciones. Y bueno, la glucógeno sintasa va a permitir el alargamiento de cadenas con enlaces alfa 1,4. Entonces, la glucógeno sintasa va pegando moléculas de glucosa a una cadena que va creciendo por medio de enlaces alfa 1,4. Los enlaces alfa 1,6, que vimos que son las ramificaciones, pues van a estar dados más bien por la enzima ramificante, que es la siguiente. Entonces, la enzima ramificante pues va a formar estas ramificaciones con enlaces alfa 1,6. ¿Cómo lo hace? Pues actúa sobre el carbono que quiere donde salga esa ramificación y mueve, digamos, si se fijan aquí, toda esta cadena que ya se había formado por la glucógeno sintasa, la enzima ramificante la mueve hacia acá y deja estos como espacios que tienen 3 moléculas de glucosa. Así es como actúa. Entonces, se lleva una cadena larga a formar la parte de la ramificación y deja 3 moléculas de glucosa unidas en forma alfa 1,4 a la cadena que era la original, digamos. Y bueno, aquí nos ponen lo que sería la glucogenina, que es esa proteína de la cual va a iniciarse todo el, pues, la molécula de glucógeno. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces ahí se lleva toda la cadena larga en lugar de de ir rompiendo de uno por uno. Exacto. En vez de ir rompiendo uno por uno, simplemente rompe una cuando quedan estos 3 moléculas de glucosa y toda la cadenota la mueve hacia la ramificación 1,6. Aquí. Ok, chicos. Bueno, miren, por hoy nos vamos a quedar aquí. Déjenme. Entonces, bueno, por el día de hoy nos quedamos ahí. Mañana continuamos con el resto de esta vía y la gluconeogénesis, que también es otra de las vías metabólicas del glucógeno, ¿ok? Creo que ya solo nos falta esa y otra vía que se llama vía de las pentosas fosfato para terminar con todo lo de carbohidratos. Entonces, pues ya les recomiendo que se pongan a estudiar, chicos. Estoy considerando hacerles un examen de puros carbohidratos, como un examen a la mitad. O sea, ya revisamos glucólisis, hasta las fermentaciones, en el examen que tuvimos, pues hace que como 2 semanas o una, y estoy considerando, no sé cómo ven ustedes, ponerles un examen para todo lo demás de carbohidratos que veamos. Y ya lo que reste, que sería lo de lípidos, pues igual hacerles otro examen y promediar esos 2 para su calificación del segundo parcial. ¿Cómo ven?